San Diego. Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a una conferencia más de nuestro ciclo este mes de retina. Para nosotros es un gran honor tener a uno de nuestros oftalmólogos, retinólogos de la clínica, y para el equipo académico de ECOS, pues es un placer siempre contar con nueva información, y sobre todo la que va dirigida a los colegas que son no solamente de la institución, sino de la ciudad y de otras ciudades que se conectan con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Espero saquen muy buena información de todo lo que nos va a transmitir hoy el doctor Javier Buendía. Y para darle una presentación más amplia, nos acompaña como anfitrión el doctor Carlos Restrepo Peláez, quien va a contarnos un poco más en detalle quién es el doctor Javier. Doctor Carlos. Gracias, Mauricio. Buen día. Mauro, pues es fácil presentarlo. Además es un gran amigo, un gran ser humano. Javier es médico de la Universidad de Cartagena. Él es oftalmólogo de la Universidad del Silú, retinólogo del Hospital Elías Santana del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, miembro de varias sociedades, entre esos la Sociedad Colombiana de Oftalmología, la Academia Americana de Oftalmología, y ha sido parte de la Junta de ACOREP. Él ha tenido varias distinciones internacionales, conferencista internacional. Recuerdo que la distinción como más reciente, la del Medical Education Award de la Academia Americana de Oftalmología. Además de todo, le gusta parte óptica y visual, y por eso le gusta la oftalmología y la astronomía. Así que estamos en buenas manos. Muchísimas gracias por la presentación, Carlos. Sí, tú sabes que compartimos mucho la parte de la astronomía y bueno, genial. Todo eso está comunicado y todo está relacionado. Bueno, voy a dar inicio a la conferencia. Muchas gracias por la invitación. Cuando me hicieron la invitación para esta presentación, escogí este tema, que son indicaciones de exámenes diagnósticos en imágenes de retinología, con el fin de llegar un poquito más profundo a este tipo de ayudas que tenemos nosotros normalmente en nuestro diario hacer. Y me pareció muy interesante porque hace mucho tiempo quería hacer la charla, sobre todo para hacer un poquito más ágil la forma en que pensamos y así poder detectar y poder encontrar la sospecha diagnóstica que tenemos. Y de ahí nació esta charla en el ciclo de retinología. Me desempeño como retinólogo de la Clínica de Oftalmología San Diego y del proyecto de Oftalmología Precisión. Hago estudios clínicos con INIO y con Laboratorios Bayer, fue mi último estudio clínico. Y también soy consultor para los laboratorios de Novartis. Con respecto a esta charla, mi idea es metas importantes y ser muy preciso, no diluirme mucho, sino precisamente ayudar a que todos tengamos un engranaje mental sobre cómo vamos a pensar o qué queremos buscar cuando buscamos o solicitamos una ayuda diagnóstica en retinología. Entonces, las metas de esta charla son detectar las necesidades diagnósticas del paciente, presentar las tecnologías posibles que tenemos en nuestro mundo o actualmente en el año 2022 y escoger la mejor opción para poder llegar así a un mejor resultado o a encontrar el diagnóstico que estamos buscando o descartar el diagnóstico. Normalmente en nuestra consulta diaria nos llegan pacientes con pérdidas visuales de distintos tipos, metamorfosis, pérdida del campo periférico, personas que se desorientan, personas que han distorsionado o escotomas, y así también pérdida total del campo visual. Y así nosotros empezamos desde el momento en que llega el paciente al consultorio, llega buscando al médico para que lo ayude o lo oriente en un camino porque tiene un problema al cual nosotros hemos estudiado cómo buscar la solución, pero antes de llegar desde el punto problema hasta el punto solución, tenemos que cumplir un proceso para poder tener la mejor solución posible y optimizar así al paciente los resultados que pueden ser muchas veces muy buenos, otras veces regulares, dependiendo del tipo de patología que tenga el paciente.
Entonces, cuando llega el paciente, esta es la serie de eventos que se producen en nuestra vida, y al llegar al punto de diagnóstico certero, tenemos que tener ciertas, no solamente pruebas en el estudio clínico, sino que también a veces nos ayudamos de ciertos estudios imagenológicos, sobre todo en el punto de retina, para poderle dar una respuesta al paciente y ayudar a calmar su expectativa, que es lo principal. Entonces, en ese paso es en donde empiezan a haber múltiples opciones, o se puede ir uno por distintas ramas para poder llegar al tratamiento. Llega un paciente y encontramos un fondo de ojo así y decimos, bueno, me refiere que está viendo metamorfopsia, pero estoy viendo un fondo de ojo normal. Estamos acostumbrados a este tipo de imágenes desde el momento en que estudiamos medicina, que nos hablaban del fondo de ojo, o nos hablaban de, pues después en la residencia, de la angiografía o de la fotografía de fondo de ojo, y esta fue nuestra costumbre por muchos años. Pero recientemente, en los últimos 10 años, 15 años, han ido apareciendo muchas tecnologías adicionales que se vuelven, además de útiles, en algunos casos confusas para ciertos casos, y esto hace que nuestro cerebro se pierda en ese proceso y empiece a tener muchas opciones para escoger, pero no saber cuál vamos a escoger. Tanto así que podemos encontrar actualmente fotografías de fondo de ojo con color real, en donde podemos tener un campo mucho más grande de visión y podemos encontrar cosas adicionales. Por ejemplo, a simple vista, este fondo de ojo se ve como un fondo de ojo normal. Esta es una fotografía tomada por una cámara de Zeiss, la Clarus 700, que toma 2 fotografías. Cada fotografía ladeada hacia una de las periferias, y luego hace el montaje de las 2. Pero también en la actualización posterior ya toma 4 fotografías para también tomar los campos superiores e inferiores. Así a simple vista pensamos que este paciente está perfecto, no tiene nada, pero si observamos un poquito más en la periferia temporal, encontramos una pequeña hemorragia que si no hubiéramos hecho una foto del campo amplio no lo hubiéramos podido encontrar. Entonces, siempre es importante saber qué puede o qué no puede encontrar el evento o el examen que estamos pidiendo para poder desarrollar o llegar a un diagnóstico. Esta es una tomografía de un paciente que pudo haber llegado a la consulta de cualquiera de nosotros, y de pronto, cuando revisamos y decidimos solicitarle una tomografía, encontramos que nos sale esta OCT que está completamente normal. Entonces, usamos un medio diagnóstico, tuvimos una información, que en este caso es esta imagen, y encontramos que todo estaba normal. Entonces, ahí empieza uno a decir, bueno, yo pensaba que tenía algo en la mácula, le pedí una tomografía óptica coherente macular y resulta que salió normal. Ahora, ¿qué hago? Entonces, siempre en el mundo, en todas nuestras clínicas, va a haber ofertas de muchas tecnologías. ¿Cuál es la mejor tecnología? La tecnología a la que nosotros necesitemos y que podamos llegar. No se le puede pedir a un centro de cierta limitación de recursos que tenga la última tecnología, la más cara, pero también, si se hace el esfuerzo, se puede llegar a alguna de ellas. Entonces, la mejor tecnología es la que podamos nosotros tener y podamos alcanzar con el presupuesto que manejen administrativamente las instituciones. Aquí en esta imagen podemos encontrar distintas tecnologías con las que podemos contar actualmente. Hay de distintas marcas, hay cámaras que toman fotografías de campo amplio en 2 o 3 pasos, hay cámaras que toman fotografías de pseudocolor de campo ultra amplio en un solo paso. Cuando hablamos de campo ultra amplio es de campo de 220 grados aproximadamente. También tenemos cámaras o sistemas multimodales. Estos sistemas multimodales son sistemas que tienen para fotografías de la retina, tomografía de la retina, angiotomografía de la retina y autofluorescencia en un solo aparato. Para nosotros saber qué necesitamos, pues podemos basarnos y tener todas estas opciones, y de ahí, dependiendo de lo que necesite la clínica, necesite el médico y cómo queremos enfocar a los pacientes, pues nos ayudamos de cualquiera de estas. También hay nuevas tecnologías
como las imágenes tomográficas por swept source, que dan mucha más nitidez, las imágenes tienen mucha más información, y hay que tener en cuenta que es una de las grandes tendencias actuales comparadas con otras también. Entonces nos empiezan a hablar de calidad, costo, utilidad, tecnología, diagnóstico, seguimiento, pero al final lo que nosotros estamos buscando y la barrera que queremos vencer es para llegar a una información integral del paciente, y con esa información integral del paciente sacar un diagnóstico, y de ese diagnóstico ya en concreto confirmado, empezar a decidir qué tratamiento se puede hacer, qué pronóstico se puede llegar, y eso es lo más importante de todos los pasos. Entonces, la primera opción, empezando de la menos compleja a la más compleja, es la fotografía a color. La fotografía a color, aquí les puse que es sin segmentación. ¿Qué quiere decir eso? Que la fotografía a color simplemente lo que hace es una fotografía del fondo de ojo. Estas fotografías pueden ser solamente del polo posterior, y recuerden que cuando hablo del polo posterior es nervio óptico, mácula y arcadas. Y puede ser de campo amplio, que según la tecnología puede llegar hasta 120 grados de la retina, o en fotografías de campo ultra amplio, que es la que le decía que puede llegar hasta 220 grados. Para mí, el uso principal de las fotos a color es documentación de una retina, saber que tiene esa retina, o por lo menos tener una imagen inicial de la cual pueden partir otras necesidades diagnósticas o un diagnóstico ya concreto. Aquí le pongo un ejemplo de múltiples entidades con una foto de polo posterior, en donde encontramos en la primera imagen una degeneración macular asociada a la edad tipo húmeda con una hemorragia macular y áreas de exudados periféricos a la lesión inicial. En la foto del medio podemos encontrar lo que es una retinopatía diabética con edema macular diabético, con criterios muy básicos como son la presencia de exudados maculares rodeando la fóvea, y por fuera de las 500 micras centrales que también se observan, y las múltiples hemorragias intrarretinianas en los distintos cuadrantes. Y en la tercera fotografía podemos encontrar la presencia de una membrana epirretiniana que está induciendo pliegues en la retina superficial y por ende tracción de los vasos maculares de segundo orden. Pero esas eran fotos de polo posterior, pero también podemos hacer o podemos encontrar sistemas que nos hagan fotos de la retina en montajes. ¿Cómo se hace esto? Se toman múltiples fotografías y el software del equipo une estas fotografías y hace esta imagen. En este caso estamos viendo un desprendimiento de retina superior con la presencia de un desgarro con un vaso en puente supero-nasal que fue documentado por una fotografía a color. Por eso digo que el uso de la fotografía a color es importante para documentar ciertas lesiones en las que nosotros queramos tener un soporte, o por lo menos mostrarle al paciente qué tiene o qué se quiere hacer. También la fotografía a color es el primer paso para una angiografía. Entonces, muchas veces tenemos muchas fotografías a color, pero en algunos casos esta no sirve solamente para documentación. Este es el mismo caso que les mostraba al inicio. Esta es otra tecnología, la tecnología que toma dos fotografías de campo amplio y las une, dando una imagen bastante buena y con color real de la retina. Y esta es otra tecnología, la que es de campo ultra amplio, que alcanza a tener los 220 grados. Esta es una cámara Optos California que toma fotos a color, pero el color de esta, a diferencia del anterior, es en pseudo color. Por eso ven un ligero tinte verdoso en la fotografía que sus diseñadores han ido mejorando a medida que hacen los upgrades de los softwares. Entonces, aquí podemos encontrar también un ejemplo de otro tipo de patología. En este caso es una oclusión venosa en proceso. Luego, en el orden de complejidad, podemos encontrar algo que se llama la autofluorescencia. La autofluorescencia empezó a usarse mucho más frecuentemente en los últimos 10 a 15 años, 10 años aproximadamente. Y en esta, la autofluorescencia, lo que estamos evaluando ya no es toda la retina como bloque, como un segmento total, sino que ya empezamos a separar capas de la retina. Por eso la autofluorescencia tiene unas indicaciones muy precisas. En este caso, evaluación del epitelio pigmentario de la retina, que es el que hace por medio de las sustancias que manejan los componentes de la retina o del epitelio pigmentario de la retina, se produce un reflejo.
y ese reflejo cambia dependiendo de ciertas patologías, no de todas. Por eso es importante saber cuándo necesitamos evaluar el epitelio pigmentario de la retina, que la autofluorescencia es una opción bastante importante. También la utilizaría como documentación o seguimiento de pacientes, y tenemos dos modos principales, que es fotografías del polo posterior y fotografías de campo amplio. En este pueden haber dos tipos de tecnología, unas que utilizan un filtro especial diseñado para autofluorescencia y otras que usan láser confocal. Ejemplos de autofluorescencia, aquí tenemos en la primera imagen, la imagen que tiene las flechas, es una fotografía de una autofluorescencia normal, donde las flechas amarillas señalan lo que nosotros describimos cuando hacemos lectura de este examen como hipoautofluorescencia, que es esa imagen más opaca o más oscura comparada con el brillo que presenta el resto de la retina, con ese brillo grisáceo, que cuando hay una patología, y ya viendo en la imagen de al lado, encontramos que se puede cambiar los patrones de fluorescencia o de autofluorescencia, donde ya aquí encontramos una atrofia macular asociada a una degeneración macular asociada a la edad seca, en donde se ven los cambios de pigmento en todo el área alrededor de la mácula, y estos cambios de pigmento están relacionados directamente con una patología que se puede documentar y se puede ir siguiendo con una autofluorescencia. Posteriormente, seguimos con lo que es la angiografía fluoresceínica. En la angiografía fluoresceínica, como su nombre lo dice, es un estudio de los vasos de la retina o de la circulación de la retina, en donde la principal sustancia que usamos como medio de contraste es la fluoresceína. También existe la opción de indocianina verde, pero en Colombia no tenemos la sustancia y no la podemos usar, pero a diferencia de la valoración con fluoresceína de la vasculatura retiniana y de la perfusión retiniana, con la indocianina verde casi siempre lo que más valoramos es la coroides. Entonces, mire que incluso un mismo examen puede valorar distintas capas de la retina o distintas capas del ojo, y así encontrar distintos tipos de enfermedades. Con respecto a la angiografía fluoresceínica, su enfoque principal son la perfusión y la vasculatura retiniana, pero también podemos valorar las capas más externas, cambios pigmentarios o lesiones pigmentarias, o incluso lesiones coroideas que estén invadiendo o dañando la retina. Mi principal uso, o yo lo uso principalmente en la angiografía como un diagnóstico para encontrar lesiones ya muy pensadas. Es muy útil, sobre todo en la retinopatía diabética, en donde podemos estadificar desde el punto de vista angiográfico, o podemos tener hallazgos adicionales como el edema macular. También la podemos hallar o utilizar en otro tipo de patologías, y ya les voy a dar ejemplos al respecto. En la angiografía fluoresceínica es donde más hemos tenido avances. En la angiografía podemos encontrar fotos solamente de polo posterior, y así fue como empezó, pero poco a poco, con el fin de buscar más información, empezamos a utilizar otros tipos de tecnologías, y aquí les voy a dar el primer ejemplo. Esto es una angiografía fluoresceínica de un paciente con una degeneración macular asociada a la edad tipo húmeda, en donde a nivel foveal podemos encontrar que en las fases iniciales se presenta una lesión hiperfluorescente, que a medida que van pasando los tiempos angiográficos empieza a aumentar de intensidad. Eso es típico de una membrana vascular coroidea. Aquí también tenemos otro ejemplo de una oclusión venosa de rama de la retina, en donde observamos cómo el vaso venoso no se llena en el momento en que la fluoresceína está llegando a la retina, y vemos como toda la zona comprometida tiene un área donde no está llegando bien la sangre, o sea, un área isquémica, un área de no perfusión, o como describiríamos en la lectura, un área hipofluorescente por defecto de llenado. Además de eso, observamos cómo los vasos de la mácula están tortuosos, dilatados, y se produce un shunt entre la vasculatura de las arcadas inferiores con la vasculatura de las arcadas superiores. Esto es típico de una oclusión venosa de rama. Y aquí tenemos
que es un ejemplo de cómo se hace lo que es las fotografías en collage, en donde se van tomando distintas fotografías y luego se unen en una angiografía donde encontramos puntos hiperfluorescentes múltiples asociados a microaneurismas por una retinopatía diabética. Pero aquí viene el paso siguiente. Al final o en el trayecto de la arcada temporal superior, encontramos puntos hiperfluorescentes de mayor intensidad, que son asociados a neovasos. ¿Qué pasaría si en esta fotografía le aplicamos una tecnología nueva de campo amplio? Pues pasaría esto. Aquí cambia totalmente el panorama, es el mismo paciente donde ya empezamos a tener datos adicionales y esto nos cambia o nos ayuda a tener un mayor enfoque terapéutico del paciente. Aquí encontramos múltiples puntos hiperfluorescentes en la periferia, tanto temporal como superior y superior nasal, asociados a la presencia de neovasos, pero por detrás o después de los neovasos vemos un área hipofluorescente por defecto de llenado, asociado directamente a una isquemia que está produciendo en este paciente. Si nos hubiéramos quedado en esta foto, no hubiéramos visto la isquemia de la retina. Y eso nos cambia totalmente el panorama y el enfoque terapéutico que vamos a utilizar, por lo menos desde el punto de vista de la retina. Acá tenemos una fotografía de campo ultra amplio, en donde vemos una gran isquemia de la retina. Toda la retina temporal solamente se respeta la mácula, pero el resto hay una isquemia generalizada, también asociada a problemas vasculares de la retina. Y todo esto, como le digo, son ayudas que nos sirven a nosotros para poder irnos orientando y poder ir decidiendo qué vamos a hacer. Para mí, todos estos exámenes son útiles. Ninguno es excluyente del otro. Antes, muchos de ellos se acoplan y nos dan información. Luego, después de la angiografía, se empezó a utilizar mucho la tomografía óptica coherente y me parece que es uno de los estudios más útiles y más usados actualmente en retinología. En esto, la segmentación principal, usando tecnologías de interferometría, es separar las capas de la mácula y también valorar la coroides. Para mí, no es solamente un examen diagnóstico, sino un examen de seguimiento permanente. Y me gusta mucho porque así se puede y se le puede mostrar al paciente con una buena explicación qué está sucediendo, cuál es el punto de lesión y cómo va su tratamiento dependiendo de la patología macular que tenga. Actualmente, las nuevas tecnologías están con la tendencia de sacar tomografías ópticas coherentes de campo amplio, donde ya no solamente es la parte macular central, sino que se extienden más a temporal. Y eso me parece muy interesante porque da mucha información. Sin embargo, con la tecnología actual, nosotros también podemos llegar a documentar ciertas lesiones que estén por fuera de la mácula. Simplemente, en el momento de la indicación, decir, por favor, tratar de hacer una tomografía de tal zona y moviendo el punto de fijación del paciente podemos hacer que el ojo nos pueda mostrar la zona que queremos documentar y así hacer la toma. Pero siempre es importante que nosotros tengamos la sospecha diagnóstica previa, sobre todo en el examen clínico cuando hacemos el fondo de ojo. También una de las opciones de la tomografía óptica coherente es el EDI, que es el Enhanced Deep Imaging, que es para valorar principalmente la coroide. Este es un ejemplo de un paciente que tenía un síndrome de tracción vitreomacular, en donde observamos que la hialoides posterior está adherida y traccionando ligeramente la fóvea del paciente. Este paciente con tratamiento médico tópico en los 3 meses posteriores tuvo soltó la tracción que estaba y quedó con unos microquistes foveales que con el tratamiento posterior desaparecieron. Esto es un ejemplo en donde en la foto inicial encontramos una patología y en la foto de control podemos mostrar cómo evolucionó esa patología a bien para este paciente, en donde nunca tuvo una pérdida visual severa. Esta es otra serie de fotos muy interesantes en donde vemos un agujero macular completo con quistes perilesionales y en un opérculo flotante en la foto inicial asociado directamente a un agujero macular que llegó a la consulta y fue operado. En la segunda imagen, que es la imagen de control postquirúrgico, ya encontramos cómo el agujero cerró
pero todavía hay un defecto de las capas externas de la retina, sobre todo subfoveales, y en la tercera imagen observamos como un año después de la cirugía ya los defectos externos han ido cicatrizando y es un paciente que recuperó la totalidad de su visión. Acá tengo otro ejemplo de tomografía óptica coherente, donde encontramos una lesión de la superficie de la retina, la superficie interna, que es una membrana epirretiniana, que está induciendo algo que se llama DRIL, que es el desorden de las capas internas de la retina, y además de eso está induciendo presencia de quistes intrarretinianos. Yéndome un poquito más profundo en una tomografía, pues aquí encontramos líquido intrarretiniano en patrón quístico foveal asociado a un edema macular diabético. En este caso también podemos encontrar unos puntos hiperreflectivos que están asociados a ciertos cambios celulares, se llaman puntos hiperreflectivos focales, los que no producen sombra, y los que producen sombra, que son muy parecidos, son exudados en un caso de un claro edema macular diabético. También en degeneración macular asociada a la edad es muy útil, y aquí encontramos en la foto inicial superior derecha lo que es la presencia de drusas reticulares subfoveales múltiples. En la foto del lado superior izquierda pues encontramos lo que es un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. En las áreas inferiores ya vamos a lo que es una degeneración macular asociada a la edad tipo húmeda, en donde en la imagen de la derecha encontramos una membrana neovascular coroidea tipo 1, que además de eso está induciendo la presencia de biomarcadores importantes como son la presencia del líquido intrarretiniano y el líquido subretiniano, además de la lesión de los segmentos externos de los fotorreceptores y líquido sub-EPR asociado a la membrana neovascular coroidea tipo 1. Mientras que en la foto de la derecha encontramos una membrana neovascular coroidea tipo 2 con presencia de líquido subretiniano y lesión de los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿A qué quiero llegar? Que en el caso de la generación macular, que es uno de los casos más útiles de esta tecnología de la tomografía, encontramos que nos sirve para detectar problemas previos a una complicación, pero también para el seguimiento de pacientes a los que podemos someter a ciertos tratamientos, como es el caso de las terapias antiangiogénicas o otro tipo de terapias asociadas. Pero en los últimos años ha aumentado y ha aparecido una nueva tecnología, que es la angiotomografía óptica coherente o OCTA o angiotomografía. Puede ser llamada de múltiples formas, pero sigue siendo la misma. Y aquí, a diferencia de la tomografía y de la angiotomografía, tenemos datos que pueden ser empalmados y datos que nos pueden dar cierto tipo de información, pero todos estos datos son diferentes y que tenemos que tener en cuenta cuándo usar o cuándo lo necesitamos o cuándo no lo necesitamos. En la angiotomografía, a diferencia de la angiografía fluorescénica, no se utiliza medio de contraste. Esta tecnología lo que hace es hacer un seguimiento del movimiento de los glóbulos rojos y por medio de un tracking, y esto hace una reconstrucción tridimensional de las distintas capas de perfusión, y así se pueden evaluar por capas y por segmentos las patologías maculares. En el caso de la angiotomografía óptica coherente, se puede hacer una perfusión, una segmentación de la perfusión superficial o de la coroides o la profunda, dependiendo de lo que tú quieras, a pesar de que el aparato lo hace automáticamente. En el momento de la interpretación, pues es importante que nosotros sepamos a dónde nos queremos ir para poder descartar lo que estamos buscando. Mi uso para esto principalmente es diagnóstico, también la uso como seguimiento, pero la uso como diagnóstico para descartar o comprobar sospechas diagnósticas que no he podido encontrar o no he podido obtener usando una tomografía normal. Por ejemplo, cuando hay dudas sobre un caso y ya le hemos hecho los estudios anteriores y no sabemos todavía muy bien qué enfoque hacerle, pues esta es una herramienta. No la tomo como un examen de primera línea. ¿Por qué? Porque la tomografía muchas veces me ayuda y me da la información necesaria para los casos que estoy buscando.
En la tecnología actual podemos escoger si queremos un cuadro macular de la angiotomográfico de 3x3, de 6x6, de 8x8, la última es de 12x12, pero también se pueden hacer montajes tomando múltiples tomas de, valga la redundancia, de 6x6 que después nos reconstruyen todo el polo posterior o todo lo que necesitemos buscar. Para eso les traje esta fotografía de casos de la clínica en donde hay un paciente con un edema macular diabético y observamos como en la imagen superior de la reconstrucción de la vasculatura macular se encuentra un desorden de los capilares perifoveales en el ojo izquierdo y además de eso, en la capa de segmentación o en la imagen de segmentación, que es la que está inferior, se observan que esas mismas lesiones son compatibles con la presencia de dilataciones vasculares y exudados que observamos en la imagen muy parecida a la del OCT normal. Y en este caso, es un paciente con una retinopatía diabética proliferativa donde este paciente en especial era alérgico a la fluoresceína, alérgico al yodo, y para evitar ponerlo en peligro, pues se le solicitó una angiotomografía óptica coherente en donde los datos son muy bonitos porque en la foto del ojo derecho, al cierre de las arcadas temporales, observamos cómo hay una pérdida de la perfusión retiniana y una alteración de la vasculatura y además de eso, en el trayecto final de la arcada temporal inferior observamos un vaso en loop que ya es el inicio de una proliferación fibrovascular. Además de eso, si observamos el área foveal, observamos un desorden de los capilares del área del FAS, en donde no se respetan ya la zona vascular foveal, y esto es indicación de muchas cosas que están sucediendo, muchos estímulos de la enfermedad que están sucediendo a nivel de la mácula, isquemia, presencia del VEGF, creación de neovasos, y esto lo podemos acoplar en la imagen del ojo izquierdo, donde se observa cómo al final de las arcadas ya hay múltiples vasos en loops asociados a la presencia de neovasos, y más allá de esto también la presencia de una disminución de la perfusión, incluso macular, que es un estímulo permanente para la proliferación en los pacientes con retinopatía diabética. Este es otro ejemplo de cómo cambia la zona vascular foveal. En la foto A se observa una zona vascular foveal normal versus la foto B, donde hay un aumento de la fovea o de la zona vascular foveal por presencia de un estímulo isquémico de la retina asociado a una oclusión vascular de la retina. En un caso como este, donde observamos una lesión subfoveal a nivel de la interfaz coroidea o retiniana, encontramos el ejemplo de una membrana neovascular coroidea tipo 1 que se ve claramente descrita en la imagen de la derecha y se compara con la imagen tomográfica en donde vemos una alteración a nivel del EPR. Y también en estos casos podemos encontrar información de la presencia de flujo neovascular o flujo anormal en las capas de la retina. ¿Y cómo se ve eso? Aquí, yendo un poquito más profundo en lo que acabo de decir, vemos la imagen de las membranas neovasculares típicas hechas por angio-OCT, y en la parte inferior de la fotografía se ve unas flechas amarillas que están señalando dónde hay flujo neovascular. Por eso vemos que el color de la interpretación de estas fotografías es en rojo. ¿Por qué? Porque uno también lo puede cambiar de color, pero aquí en este caso el color indica dónde está la presencia de la actividad neovascular, y en el caso donde tengamos dudas sobre todo sobre si el paciente o no tiene una membrana neovascular y si esta membrana neovascular es activa o no, pues precisamente esta tecnología nos ayuda a encontrar dónde está la actividad y si sí hay actividad o no, porque si no hay actividad, pues o no es una membrana neovascular o puede ser otro tipo de lesión. Como exámenes complementarios a los iniciales, pues tenemos la ecografía ocular. La ecografía ocular nos ayuda cuando no podemos ver bien el polo posterior o cuando no podemos ver bien la retina, o en casos especiales cuando hay tumores que queremos descartar, medir o confirmar.
El uso también es de diagnóstico y seguimiento, y pues eso es algo que ya conocemos desde hace mucho porque está muy posicionada, y le traigo múltiples ejemplos de las ecografías, en donde en la primera foto observamos con la flecha amarilla la presencia de un desgarro retiniano. En la segunda foto, la de al lado, vemos la presencia de desprendimientos coroideos, y en la tercera una hemorragia vítrea, y en la cuarta un desprendimiento de retina documentado en un paciente a través de una ecografía. Actualmente, ¿qué está empezando a decir? Existo, mírenme, úsenme. Es esta tecnología que se llama microperimetría. Es una nueva tecnología muy interesante porque valora a través de estímulos directos de 5 milímetros por 5 milímetros de la mácula la función de esta, y descarta o confirma la presencia de micro lesiones que puedan estar presentándose previo al inicio de una enfermedad por degeneración macular. La microperimetría es una muy buena opción que está empezando, pues, que ya está posicionada hace algún tiempo, pero que cada día está empezando a tener más indicaciones, sobre todo para el diagnóstico de lesiones tempranas y el seguimiento. También usa la tecnología láser confocal, y esto es un ejemplo. El paciente llega, es no midriática, el paciente llega, se sienta y le presentan estímulos directos a la mácula que el paciente debe detectar, y así se puede encontrar de manera temprana la presencia de escotomas o microescotomas que estén asociados a la degeneración o al daño de los fotorreceptores maculares previo al desarrollo ya de una enfermedad, o en el inicio de una enfermedad de un paciente con degeneración macular o con patología macular. También nos puede servir de seguimiento, pero mi mayor utilidad para este tipo de tecnologías es la detección inicial de problemas maculares. Y también les hablo algo sobre electroretinograma, que los venimos usando durante mucho tiempo, y la segmentación inicial o el enfoque inicial del electroretinograma es valorar los fotorreceptores en su actividad eléctrica previos estímulos que pueden ser globales o pueden ser en patrón, pero el mayor uso o la mayor configuración actual es el multifocal, porque este estimula la retina, induce que los fotorreceptores tengan el estímulo y desarrollen cierta respuesta eléctrica que es documentada y que puede estar o no alterada dependiendo de una patología o no. En estas fotografías les muestro en el lado derecho un electroretinograma normal, en donde vemos el pico de función eléctrica principal en el centro, mientras que en el de la derecha encontramos cómo hay un desorden total de los picos asociado a un paciente con degeneración macular asociada a la edad, que es la fotografía C. Estoy comparando las dos fotografías C. En la parte D observamos de la foto de la derecha cómo el paciente, después de tratamiento con antiangiogénicos, cómo va cambiando la configuración del electroretinograma. Esto no es para decir que es un examen de seguimiento para degeneración macular, pero nos puede ayudar para la detección de otras enfermedades, incluso hasta la toxicidad por cloroquina o hidroxicloroquina. Es muy útil porque nos da ejemplos o nos da detecciones muy tempranas que nos ayudan a saber qué enfoque le vamos a hacer a los pacientes. Para recordar, lo más importante es el qué, el por qué y el para qué en estos casos. ¿Qué estoy buscando en un paciente? ¿Por qué estoy solicitando tal ayuda diagnóstica o no estoy solicitando otra? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Voy a detectar una enfermedad, la voy a tratar, la voy a seguir, o qué necesito, qué información necesito, y basados en mi necesidad, detecto el por qué o qué voy a pedir. Muchas gracias. Javier, excelente, hombre. Qué buena conferencia. Muchas gracias. Javier, aquí hay una pregunta de Liliana Rodríguez y dice: buen día, doctor. ¿Usted recomienda la línea
obtener diagnóstico la angiografía fluorescénica en pacientes diabéticos? Para mí, la angiografía fluorescénica en diabetes es muy importante. Me parece un examen de primera línea, no para descarte, sino me baso primero en lo que encuentro en el examen clínico, siempre. Si yo encuentro que es un paciente diabético que tiene 2 años de evolución de detección de la diabetes y antes de eso nunca había tenido ningún síntoma, lo revisé en consulta y no veo hemorragias, no veo ningún tipo de hallazgos asociados a retinopatía diabética, puede que no le haga una angiografía fluorescénica, sino que lo pongo en observación clínica. Pero si tengo un paciente con retinopatía diabética inicial o algún tipo de microhemorragia en alguno de los cuadrantes, exudados o manchas blancas algodonosas, algo que al examen clínico me haga necesitar más información, solicito la angiografía fluorescénica. ¿Por qué? Porque mi idea es no solamente buscar qué tan severo es el daño de la retina, sino que también evalúo la perfusión, como decía. Entonces voy a buscar que no hayan áreas de isquemia, pero en retinopatía diabética la clasificación clínica es muy importante. Javier, sabes que de pronto la pregunta también va orientada en que muchas veces uno ve que pacientes con algunos cambios en retinopatía diabética se les solicita de entrada solo el OCT. ¿Vos qué opinas de eso? No, a mí me parece que son exámenes que se deben complementar. La angiografía me va a dar una información y el OCT me va a dar otra información. Cuando hablo de retinopatía diabética me gusta mucho separar 2 cosas. Primero, la retinopatía diabética como tal, saber si es una retinopatía proliferativa o no proliferativa y en qué estado está. Eso muchas veces me lo ayuda principalmente el examen clínico y la angiografía. El OCT me sirve para ver si hay edema macular diabético. ¿Por qué? Porque es una entidad asociada a la retinopatía diabética. Yo por eso los separo. Por eso ambos exámenes son complementarios, no excluyentes. Sabes que lo digo es porque frecuentemente uno ve, no soy retinólogo obviamente, ve eso, pues paciente con retinopatía diabética y solicitan OCT. Y creo que lo que estás diciéndolo, el mensaje clave, son diferentes, se buscan para situaciones distintas, pero la angiografía no es todavía reemplazada por el OCT. Y lo otro, Javier, usted es un angiógrafo pegado en los ojos, vos sos retinólogo, muy sensible a todo eso. Yo sí prefiero mandar la angiografía para tener al menos una imagen sobre la cual pueda hacer control. Vos tenés una sensibilidad muy distinta al resto. Entonces, de pronto, yo creo que yo preferiría mandar el examen. Perfecto, está bien, no hay ningún problema. Como te digo, todo va relacionado directamente a la necesidad que tenga el médico, que tenga el paciente. Si el médico necesita confirmar algo en especial, la solicitud del examen está basada en una necesidad diagnóstica, una necesidad de información. Entonces ahí es totalmente válido y me parece perfecto. Aquí veo solamente felicitaciones, hombre, Javier. Hay 2 razones para eso. Todo quedó muy claro, que creo que es eso. O no entendieron nada. Yo creo que todo quedó muy claro. Todo quedó muy Ojalá, claro. ojalá. La presentación queda grabada como lo dijo Mauricio al principio, porque sé que muchos lo quisieran compartir, si no participaron o repetir la información que está allí. No sé si alguien más quiera compartir algo acá. Veo que todos están aquí, hasta los residentes. Marcos te está saludando. Muchas gracias. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Marcos? Si alguien quiere abrir el micrófono para hacer una pregunta al doctor Javier, lo puede hacer también. Javier, una pregunta que va un poquito más allá. ¿Vos qué ves en 5 años con tema de imagen en retina? ¿Qué se viene así bien interesante? Lo más interesante actualmente es alta definición de las capas, para poder separar capas más objetivamente, poder tener una imagen más exacta. Todo esto ha sido una suma de eventos. Apareció la necesidad, se creó la tecnología y luego de crear la tecnología la están purificando, pero esto va de la mano de otra cosa que es el tema muy común en los últimos 5 años, que es lo que se llaman biomarcadores. Ya estamos buscando biomarcadores para ciertas enfermedades y los biomarcadores cada vez se están purificando más. Estos
esto asociado a una nueva tecnología nos hace ser más objetivos y poder hacer un diagnóstico diferencial, que es lo más importante. Yo pienso que de aquí en adelante viene eso y viene lo de las redes neuronales, que es ya basados en tecnología de imágenes de alta definición, se acopla a ciertos patrones detectados por inteligencia artificial, y de ahí en adelante vendrán quién sabe qué miles de cosas. Y yo pienso que la inteligencia artificial viene marcando la parada, y como decís, mezcla biomarcadores de inteligencia artificial nos va a ser mucho más preciso el diagnóstico. Aquí para hacer un empalme con lo que es la charla, es muy importante en un agujero macular medirlo. La medición más importante es del diámetro del agujero en los puntos más convexos. La clasificación de agujero macular por OCT es pequeño, mediano o grande. Pequeños son los menores a 200 micras, medianos entre 200 y 400 micras y grandes por encima de 400 micras. Teniendo en cuenta qué tamaño tiene el agujero, pues entonces ahí viene la selección de la técnica quirúrgica. Por eso es importante que en agujeros maculares, a pesar de que uno los vea en la consulta, siempre es bueno, es necesario tener el OCT, porque midiéndolo sabemos qué técnica quirúrgica vamos a usar, si la de la remoción de la membrana limitante interna simplemente, o si vamos a usar el flap invertido, la membrana amniótica o el suero autónomo. Todo dependiendo del tamaño del agujero. Creo que te hizo las felicitaciones para vos, hombre. Creo que quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, esa era la idea. Muchas gracias, hombre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí Mauricio tiene unas palabras que decir, supongo. Mauro. Sí, ya nos queda agradecer solamente al doctor Javier, obviamente su disposición, poner el conocimiento pues, para que todos podamos recibir este. Y lo invitamos a una siguiente entrega. Sabemos que podemos contar con él en el futuro para actualizar la charla o para hacer sobre muchísimos otros temas que él maneja. Al doctor, gracias por ser el anfitrión, y la próxima semana los invitamos a una nueva conferencia con el doctor Juan Carlos Mejía Turizo, la Clínica de Oftalmología San Diego también, a las 7 de la mañana. Nos va a hablar sobre opciones de manejo quirúrgico de la afaquia. Muchísimas gracias a todos. Les dejo en pantalla el código con el que pueden escanear para calificar nuestra conferencia, y también en el chat está el link. Muchas gracias de nuevo. Un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Ahora también veo que en el chat pusiste el link para inscribirse a la conferencia. Qué bueno irnos inscribiendo de una vez, ¿cierto? Mejor. Claro que sí. Perfecto. Gracias, hombre. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias, hombre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien.